it's hard to see what you are doing here in the ruins and where this will lead. Oh, but I know that down through the years I'll look back on this moment and see your hand on it and know you were here. And I'll testify of the battles you won, how you were my portion when there wasn't enough. And I'll sing the song of the seas that we've crossed, the waters you've parted, the waves that I've walked, singing, oh, 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 my God did not fail. Oh, 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 that's the story I'll tell. He aquí, te enviaré al profeta Elías antes de la llegada del gran y terrible día del Señor. La profecía de Malaquías 4 es una que muchos creen que aún no se ha cumplido. Pero para un pequeño grupo de creyentes, el profeta de Dios ya ha venido. Nací en el este de Kentucky, en una pequeña cabaña de troncos cerca de Burnsville, Kentucky. La mañana de mi nacimiento, según me dijeron mis padres, una luz entró en la habitación y se quedó sobre mí. Mi gente no era religiosa, no iban a ninguna iglesia. Por supuesto, esto causó bastante revuelo entre ellos. Me siguió todos los días de mi vida. Recientemente, tomaron una foto de ello en el mundo científico, como se muestra aquí. Probablemente estés familiarizado con esta mala imagen. Se demostró científicamente que fue el único ser sobrenatural que alguna vez fue fotografiado científicamente. En mi opinión, es el mismo ángel de Dios que siguió a los hijos de Israel. Ahora, tal vez eso te suene absurdo. O quizás creas que esto podría realmente ser el cumplimiento de la Escritura. Pero no importa cómo te sientas. Es claro ver que estas personas realmente creen con todo su corazón. Pero, ¿por qué? ¿Por qué creen tan firmemente que Woven es el profeta? ¿Te interrumpí? Entonces, cuando empecé a escuchar sobre el mensaje hace años, miré las escrituras. Bueno, parece que según la Biblia, habrá Elías, un hombre ungido con el espíritu de Elías que vendrá al infierno. Así que pensé, si Dios ha prometido esto, ¿quién será? ¿En qué periodo de tiempo sería? Así que cuando abracé el mensaje y predicaba sobre el hermano Branham siendo el profeta de la era, pasé varios meses estudiándolo, investigándolo antes de predicarlo. Así que comencé a observar a hombres como Jack Cole, A. Allen, T.L. Osborne, Tommy Hicks. Comencé a estudiar la vida de muchos hombres para ver si ellos podrían ser el indicado. Así que pensé, bueno, voy a tomar solo la palabra de este hombre, de aquel hombre, diciendo que era Brown. Quería asegurar de que si voy a creer en ello y voy a influir en la vida de otras personas, lo cual tendré que responder ante Dios, quiero asegurarme de estar haciéndolo de la manera correcta. Así que cada vez que hacía eso, empezaba a ver todas esas vidas de estas personas. Muchas de ellas tenían señales y maravillas, pero aún así ninguno tenía un mensaje capaz de volver los corazones de los niños de vuelta al original que Jesús dijo sería un mensaje de restauración. Muchos ministerios increíbles que estaban en la tierra en ese periodo. Leí un libro titulado Todas las cosas son posibles,
y cubría las vidas de muchos de esos hombres en esa época, cuando el avivamiento comenzó de nuevo. Y hay cosas muy buenas que decir sobre muchos de ellos, pero cada vez que terminaba ese estudio, para mí no había nadie más que pudiera ocupar ese lugar como lo hizo el hermano Brennan. La Biblia está llena de muchas profecías específicas sobre el último día, y una de ellas incluía el espíritu de Elías viniendo al mundo, con un mensaje que volvería los corazones de los niños a la fe del Padre, y este mensaje logra eso. Así que es esencialmente el cumplimiento de las Escrituras sobre el último día. Dios usó a un profeta para llevarnos ese mensaje. El hermano Barrón cumplió la descripción de Malaquías, capítulo 4, y también del capítulo 10 de Apocalipsis, entre otras escrituras. Su nombre no está en la Biblia. De la misma manera que el nombre de Juan el Bautista no estaba en la Biblia antes de su vida en la tierra. Pero cuando le preguntaron a Juan quién era, cuando vinieron y le dijeron a Juan, somos enviados por la gente en Jerusalén para averiguar quién eres. Juan lo señaló en las escrituras y decía, soy una voz que clama en el desierto. En otras palabras, soy el cumplimiento de esa escritura. Así que William Branham podía señalar escrituras específicas como Malaquías, capítulo 4, y decir, soy el cumplimiento de esa profecía, en particular de los últimos días. Entonces creo que él cumplió al pie de la letra esos requisitos para un mensajero en el último día, para traer este mensaje en particular a la novia, y si no es él, ¿quién será? Creo que Dios toma y vindica, como dice la Escritura, que lo vindicaría si es un profeta, que Dios testificaría que es un profeta. Y así, por los dones y por las señales, nos ha mostrado que este ministerio es el ministerio del que se habla en el libro de Malaquías. Este es el ministerio del que se habló, que Jesús dijo que vendría y se revelaría a sí mismo. Y se revelaría a sí mismo a través del oficio del Hijo del Hombre, que sería Dios usando a un profeta para poder revelar la palabra a través de él. Y personalmente creo que al observar este ministerio es el cumplimiento de eso. Mucha gente quiere tratar de explicarlo por otros dones que hay en el mundo y cosas que se han hecho. Pero este no es solo otro don. Este no es simplemente otro hombre que viene con un don. Que Dios vindicó y validó esto una y otra vez. Se dice en el libro de Malaquías que el profeta Elías regresaría para restaurar los corazones de los hijos hacia la fe de los padres. Pero, ¿cómo? ¿Cómo en estos días de mentiras y pecado por todo el mundo? ¿Cómo se puede escuchar la verdad? La respuesta, a través de un mensaje. William Branham trajo un mensaje consigo, un mensaje para los últimos días, un mensaje que revelaría la palabra, un mensaje que traería la revelación de Cristo. Es que el mensaje no es solo una palabra expresada, es una vida vivida. Se ha convertido, como diría Bowen, en las características de la Escritura que se hacen realidad en la vida de los individuos. Y también el mensaje es en realidad los pensamientos de Dios expresados, que Dios nos envía de una manera, cosas como el ministerio quíntuple para revelar lo que Él tenía en mente desde el principio, como las palabras habladas, la semilla original y el misterio del rapto y cosas así. Son cosas que en realidad traen el mensaje a los individuos. Para mí, eso es lo que es el mensaje. Para mí, no es un seguimiento. No creo que sea un seguimiento. Para mí, no es un seguimiento. Es mi vida. Es mi vida. Cuando sigues algo, puedes ser desviado. Pero si es tu vida, te arraigas y estableces. Y en realidad, la única cosa que deseas es Cristo. Y eso es lo que es el mensaje. Cristo. Pero el mensaje es directo. Proceso de pensamiento. Si lo puedo poner de esa manera, un proceso de pensamiento, donde Jesús literalmente se está revelando. Él te está diciendo quién es. Entonces, a través de las edades, cuando Dios hablaba a los hombres, la Biblia dice que hablaba en los tiempos antiguos por medio de los profetas y los hombres de antaño, y se movía sobre ellos por el Espíritu Santo, y ellos transmitían sus revelaciones y profecías, o algo así.
ahora llegamos a lo que llamamos nuestro día, que sería, sabes, aquí estamos ahora, en el año 2024, por más difícil que sea de creer, todavía lo llamamos nuestro día porque lo es. Pero piensa, sabes, realmente, Brother Branham aparece en la escena en 1946. Estaba predicando antes de eso, pero el mensaje en realidad llega en los años 30. Pero en 1946, 1947, comenzamos a tener sermones grabados. Entonces, nuevamente, es otro mensajero que se levanta. ¿Sabes? Él se levanta, al igual que Pablo y Marinius y otros al pasar. Tenemos otro hombre que Dios ha, ¿sabes?, preparado. Él ha hablado. Es un profeta, nacido profeta de la palabra, porque la escritura hablaba de él. Y entonces, Brother Branham se levanta, comienza a escuchar de nuevo la voz de Dios, comienza a escuchar al Señor hablar. Nuevamente, si Jesús es una persona, entonces debería poder hablar, y lo hace. Y Brother Branham es como un pájaro especialmente construido. Está hecho para que en el oficio de profeta pueda literalmente hablar, vivir para escuchar a Dios. Y Dios comienza a hablar y él mira hacia atrás, ve a Pablo, ve a todos los profetas del Antiguo Testamento y cómo avanzaban. Y esto, nuevamente, una línea de pensamiento que procedía de la mente de Dios, esto que funciona junto, esto continuo, que está de acuerdo, un pensamiento que corre en acuerdo a través de estos diferentes hombres. Así que cuando Brother Branham comenzaba a escuchar esta voz y ver la palabra y, sabes, diferentes cosas, pues empezaba a hablar un mensaje. Era un predicador. Eso es lo que, sabes, o si alguien comienza a hablar y la palabra del profeta sale y empieza a declarar cosas, en nuestro día y tiempo y en la forma en que pensamos en las cosas, lo llamamos predicador, ¿verdad? Es un ministro. Y eso es lo que hacía Brother Branham. Empezó a ministrar y mientras Dios comenzaba a, sabes, seguir, no solo comenzar, sino seguir mostrándole la revelación tras revelación de la palabra de Dios, simplemente revelándose, es lo que está haciendo. Llegamos a la apertura del libro y llamamos a él porque Brother Branham fue para entregar el mensaje a la novia, a la iglesia, a la dama elegida. Entonces, decimos que creemos el mensaje. Lo que decimos es que creemos lo que Dios ha hablado para este último día, para las personas de este último día. Creo que el mensaje es más que solo el ministerio del hermano Branham y lo que la gente cree que eso es. Creo que el mensaje es más que las cintas, ¿verdad? En Efesios se habla de un ministerio de 5 partes. Así que creo que el mensaje que el hermano Branham fue preordenado para traer divinamente sigue expresándose. No se detuvo en 1965, sino que continúa hoy. Ese mensaje es Jesucristo restaurándonos a la fe de los padres pentecostales. Para mí es la carta de amor de Dios a la novia. ¿Sabes? Quiero decir, muchas personas lo verán y no lo entenderán. ¿Sabes? No sabrán sobre ese momento en que Dios te liberó. No sabrán sobre todo eso. No lo entenderán, ¿sabes? Pero cuando lo lees, es algo especial para ti y obtienes una revelación de ello. Eso es lo que creo. El mensaje para mí es como escuchamos en el sermón de hoy. Es identificación. ¿Sabes? Y el profeta vino a decirnos quiénes somos, quién soy, y es una realidad. Es la realidad del Señor para mí. Y he sido tan bendecido. ¿Sabes? No soy diferente a los demás en este mundo, pero estoy tan honrado y humilde de que me haya elegido para ser parte de su vida. Estas personas han dedicado sus vidas al mensaje. Lo viven y respiran cada día, pero eso no significa que siempre lo hayan hecho. Estas personas han pasado por algunas de las mismas pruebas que tú, algunas incluso peores, pero Dios los encontró y los salvó. Me presenté hace muchos años, siendo un niño, probablemente de 8 o 9 años, por mi padre a la pornografía. Mi papá pensó que tal vez era algo guay para hacer con sus hijos, levantarlos y simplemente ver una película o algo así, una película con clasificación X. No pensando en el daño que causaría a mi mente de 8 años, pensando tal vez pueda superarlo, pero lo que hizo fue plantar una semilla. Y Adán, luché esa batalla durante años y años y años. Y ya sabes, en un momento pensé, no hay manera de que supere esto.
La psicología no te va a salvar de esta adicción porque esto es más grande que nosotros. Es decir, estás luchando contra un demonio y esto tiene control. Y es una adicción como la adicción a las drogas. Consume tus pensamientos. Y recuerdo cuando salía con mi esposa y estábamos en plan de matrimonio y cosas así, en el fondo de mi mente estaba preocupado porque sabía que tenía un problema y quería resolverlo. Así que un día después de que Jessica y yo nos casáramos y unos meses después estuviéramos esperando a nuestro primer hijo, Lauren, en el fondo de mi mente, como padre y como alguien que había luchado contra esta adicción a la pornografía, me preocupaba qué tan buen padre podría ser, qué tan leal esposo voy a ser. Sabía que sin el Espíritu Santo iba a fracasar. Y cualquier hombre que intente vivir este tipo de vida y tener una familia y tenga esa adicción, si no consigue el Espíritu Santo, le va a arruinar. Así que comencé a orar y ayunar y buscar al Señor y ayunar y buscar al Señor. Bueno, un día después de tener a Lauren, ella tendría tal vez 2 o 3 meses y continué un ayuno de un mes, no iba a desayunar ni a almorzar. Solo iba a cenar y al final del día solo oraba todo el día y ayunaba. Estaba ya como 28 días en el ayuno, iba a hacerlo por todo un mes. Y así estaba como a 28 días en el ayuno. Estoy llevando a Lauren en el carrito, solo estoy caminando por nuestro vecindario y empiezo a meditar en Dios y pensar en su bondad. Y solo, Señor, realmente quiero el Espíritu Santo. Realmente necesito la certeza de que tengo el Espíritu Santo y no quiero que esto, ya sabes, asome su cabeza. No quiero que destruya mi matrimonio, me destruya como padre. Y Brother Adam, parecía que una voz vino a mi corazón y simplemente dijo, mira tu vida, mira tus deseos, mira lo que he hecho por ti. He cambiado tu naturaleza, he cambiado tus deseos. Ya no vas a tener que preocuparte por eso. Te he dado el Espíritu Santo. Y desde ese momento, el deseo de mirar eso, el deseo de robar tiempo en la computadora o mirar tu smartphone, todas esas cosas se fueron. El deseo se fue. Ahora, se fue antes, pero la revelación de eso me llegó de que ya no estoy luchando con esto de la manera en que solía luchar con esto. El momento en que comencé a acercarme a Cristo fue cuando me mudé aquí a la Bible Tabernacle. Mis padres sintieron el impulso de mudarse aquí. Una noche fue en unas reuniones de campamento del hermano Josh Bennett. Creo que era la tercera noche. La unción en ese servicio era tan poderosa, me envolvió a mí y a mi familia. Sentí que un nuevo Dios existía en ese momento, pero sentía que no podía vivir el mensaje. Y luego, unas 2 semanas después, fui a Beaisa en Indiana por primera vez. Ese fue mi primer campamento. No esperaba que sucediera mucho y había estado luchando con el espíritu de la pornografía durante horas, alrededor de 5, 6 años en ese momento. Yo tenía 16, 17 años cuando fui a Bíblico de Recreo. Estábamos teniendo devocionales en el dormitorio. El hermano Woosley, que vive en Virginia Occidental, nos estaba dando su testimonio de cómo Dios lo liberó de la tentación sexual. Dios me está hablando tan fuerte. En mi litera, mientras él hablaba, comencé a llorar justo ahí. El hermano Blue me llevó a la iglesia y oré en el altar probablemente por 20 minutos y sentí como un peso se levantaba de mis hombros en ese momento. La noche siguiente fue incluso más poderosa. Escuché una voz que me habló y creí que era Dios. Hasta hoy, ese espíritu de la pornografía ya no te detendrá más. Fue la primera vez que bailé, la primera vez que comencé durante ese campamento. Quiero decir, era libre, ¿sabes? Pero con una liberación así, todavía habrá tentaciones. Me siento tentado todo el tiempo. Dios, te amo tanto. No puedo tomar apuntes. Saida, hay pecado y tentación donde quiera que miremos en este día. No importa cuán fuerte seas,
te enfrentarás a ello. Esto incluso puede hacerte pausar o tropezar mientras caminas con Dios, pero tienes que seguir adelante. La única cosa que puede liberarnos de estas cosas es Dios. Existen innumerables testimonios como los que acabas de escuchar, de personas que han sido salvadas de tanto por Dios. Y a través de estas experiencias, estas personas han aprendido a lidiar con eso y cuáles son algunas de las tentaciones más peligrosas que existen. Creo que tal vez una de las mayores tentaciones, y esto podría parecer un poco raro, pero creo que ese espíritu de la Odisea es realmente un espíritu de, por supuesto, la época en la que estamos, en cuanto a lo natural. Estamos aquí. La Odisea está a nuestro alrededor. Así que cuando vamos al trabajo y vamos a la escuela o lo que sea, la Odisea, hay influencias por todos lados. Pero pienso que el espíritu general de la Odisea es solo un espíritu de apatía, donde simplemente estar bien con donde estás y no realmente hacer nada al respecto. Creo que esa es una de las mayores tentaciones, incluso en la iglesia. Ves a personas que están simplemente en su misma condición y solo, se quedarán así, en la trampa del diablo. Simplemente bien con esto. Esa es la forma en que es. Tu casa espiritual podría estar quemándose. Tu casa natural podría estar quemándose en cuanto a su condición mental, está en un estado de depresión y demás. Simplemente el diablo te hará pensar, esto es simplemente así. ¿Sabes? Una de las historias que ilustra eso es la historia en la Biblia. Creo que fue en Sin Reyes, donde había 2 leprosos sentados en la puerta de la ciudad y estaban sitiados por el enemigo. Pero un leproso le dijo al otro, ¿sabes? ¿Por qué no bajamos al campamento del enemigo y vemos qué pasa si nos vamos a morir quedándonos aquí? Y nos vamos a morir si vamos al campamento del enemigo, pero al menos tal vez podamos conseguir algo de comida o algo así. Los 2 leprosos se levantaron y descubrieron que Dios ya había derrotado al enemigo y lo único que tenían que hacer era recoger todos los tesoros y alimentos que querían porque el enemigo había desertado. Así que lo principal que tienes que hacer, la lección que debes aprender es, si eres como esos 2 leprosos, no te quedes ahí. No te quedes ahí como ese espíritu de la Odisea quiere que hagas, sino levántate y haz algo al respecto. Si necesitas el bautismo del Espíritu Santo, levántate y ve a hablar con un ministro o alguien en quien puedas confiar, un viejo diácono de la iglesia o alguien que sepa de lo que está hablando, y levántate y busca la liberación. Tienes que comprometerte de muchas cosas. Y hasta cierto punto todos son diferentes. Comprometerse de diferentes maneras. Así que el compromiso para un joven podría ser escuchar la misma música que su pareja, amigos del mundo para encontrarlo, ya sabes. Si un par no es solo salir por completo, descontrolarse y correr de regreso al mundo. Como hizo ese lugar, tratas de encontrar ese medio todos es un lugar ese en el que puedes seguir adelante para llevarte bien, ya sabes. Tienes a tus amigos aquí y puedes ser lo suficientemente como ellos para ser aceptado en este grupo, pero aún puedes ser lo suficientemente cristiano para ir a la iglesia. Y todos te miran como si fueras uno de ellos, ¿verdad? Y lo eres. No digo que no lo seas, pero es esa área gris en el medio donde puedes sentirte cómodo en ambos lados. Esto podría parecer así para un joven, para una persona de mediana edad, o para quien sea que tenga sus propios problemas, ya sea en el trabajo o donde sea, y pueden proteger, pueden entrar en ciertas conversaciones en las que quizás no deberían estar, o simplemente cosas para llevarse bien, comprometen un poquito, y nuevamente encuentran ese camino, ese lugar donde pueden ser aceptados en ambos lados. Porque somos animales de manada, queremos ser parte de la manada. Así es como van las cosas. Tienes que recordar que en cuanto a la tentación, Jesús nos dice que vendrá ya sea del deseo de la carne, el deseo del ojo o el problema. No importa qué sea, no importa qué tentación llegue o qué camino use, Satanás lo usa. Eso para ir en nuestra contra, ¿no? Así que en el jardín del Edén no había cigarrillos, no había marihuana, no había alcohol,
una de las cosas que hoy identificaríamos como tentaciones, no había ninguna de esas cosas, bueno, muchas de esas cosas de todos modos, ciertamente en la pestilencia, pero lo que había en el jardín del Edén era que Dios dio su palabra y les dijo que simplemente obedecieran esa palabra. Así que pienso que una de las tentaciones que Satanás siempre ha tenido y la ha usado repetidamente es alejarnos como pueblo de Dios, del estándar de Dios para la época en que vivimos. Así que en el jardín del Edén era muy, muy simple. Quiero decir, no tenían un montón de leyes ni un montón de restricciones. Era bastante simple. Pero Adán demostró que era un ser humano y Eva también. Así que Dios les dio este simple concepto de condena y valentía. Eso es todo. Así que vivir correctamente en un paraíso perfecto. Así que a diferencia de nosotros, ella no fue cada vez que salía. No fue insultada por la incredulidad del mundo. No había mundo. No había una multitud de pecadores e infieles impíos. No existía tal cosa. Solo había dos personas humanas de la tierra y enfrentaban una cosa simple. Obedece mi palabra y vive, desobedece mi palabra y mueres. El pecado es la incredulidad. Entonces, cualquier forma de incredulidad, cualquier cosa que el diablo pueda hacer para desviarte, y eso puede ser a través de las redes sociales, podría ser a través de alguien con alguna doctrina falsa, cualquier cosa, como que mi mayor tentación es cuando alguien dice que Dios hizo en algún momento, como que Dios solía moverse en la iglesia. Ya no se siente la presencia de Dios en el mensaje como antaño, es la idea de alguien más. Y la tentación más grande es creer en algo falso y lanzarse de lleno sin importar a dónde lleve. Y es como si esa fuera la mayor tentación, alejarse de la palabra. Es lo mismo que le pasó a Jesús. El diablo trató de tentarlo y él lo venció con la palabra. Así que cada vez que la palabra es tergiversada, esa es la mayor tentación. Una de las mayores tentaciones que he visto, oído y leído, diría yo, es el espíritu de suicidio. Porque, ya sabes, la gente puede llegar a lugares oscuros, sienten que no son amados, quizás crecieron en un entorno familiar difícil o simplemente han pasado por tiempos difíciles en este mundo. Y creo que, sabes, cuando están en esos momentos vulnerables, es cuando el diablo realmente entra. Están ahí sentado en tu hombro y dicen, bueno, termínalo. No hay nada que te retenga aquí, solo termínalo. Y, sabes, muchas veces ha habido personas que lo han intentado, personas que lo han logrado, y creo que especialmente la gente que no tiene ese ancla de Dios en su corazón. Creo que el suicidio destruye familias, creo que el espíritu de ello te destruye emocionalmente, físicamente, espiritualmente especialmente. Y pienso que muchas personas hoy en día sin Dios, creo que esa tentación definitivamente está superando al mundo hoy. Si estás luchando con la tentación, piensa en lo que acabas de escuchar. Piensa en Dios y en todas las cosas maravillosas que ha hecho. Porque estos ministros no son los únicos que ven y experimentan estas cosas. Han visto innumerables milagros a lo largo de sus vidas, observando estos actos de Dios sanar y acercar más y más a la gente a Cristo. Había predicado y me fui al lado donde estaba el piano para sentarme. Y justo cuando me agaché para dejar mis libros, vi el rostro de esta chica. Solo estaba mirando a esta chica. Estaba mirando la silla, pero este rostro simplemente apareció ante mí. Y una voz habló y dijo, ora por ella. Y pensé, ¿dónde está? Así que volví al frente de, claro, todos estos chicos, porque era un campamento juvenil y todo. Y pensé, ¿dónde está ella? Mientras miraba, la chica caminó justo hacia mí y se paró frente a mí. Y así ella me dijo, ¿dónde estaba? Así que oramos. Y fue como unas 2 semanas después, supongo, recibí una carta de la chica que había enviado a través de la iglesia. No tenía mi dirección, pero la envió a la iglesia allí. Y en la carta, la chica me estaba diciendo que todo lo que estaba en su corazón, oramos en esa oración. Así que creo con todo mi corazón que Dios la llevó a ese frente para orar por ella. Tenemos una hermana aquí en nuestra iglesia, la hermana Sheila. Le diagnosticaron cáncer de riñón y también tenía cáncer femenino.
y ella vino al altar la noche que oramos por ella antes de que fuera a Little Rock para la cirugía. Y oramos por ella. Cuando entró en cirugía buscaron durante 1 hora el cáncer de riñón. Y el médico trajo a otro médico. Y él buscó. Y su resultado final... Lo que pasó es que rezaste demasiado. Primero que me viene a la mente es que yo soy el milagro. Porque sé quién era antes de mi nacimiento en Cristo. Mi vida estaba hecha un desastre. Me crié en lo que se conoce como una iglesia mensaje y en un hogar temeroso de Dios. Leíamos la Biblia, rezábamos, creíamos en Dios. Papá era un tesoro, mamá era la hija del pastor adjunto. Teníamos todo, pero sentía que mi vida huía de todo lo que Dios era. Sentía que mi vida huía de lo correcto y corría hacia todo lo incorrecto. Llené mi vida de alcohol, llené mi vida de drogas, llené mi vida de cosas que hasta el día de hoy no me gusta recordar. Vi lo que Dios hizo por mí. Para mí ese es el mayor milagro. Lo mejor que puede suceder es el cambio en la vida de una persona. Llevarme de lo que era a lo que soy ahora. No tengo deseos de cambiarlo. Llevaron a una chica al frente al final del servicio y era sorda. Estaba completamente sorda. Y entonces recé por ella y no pasó nada. Y eso a veces pasa. Rezas por alguien y no pasa nada. Recuerdo haber rezado por esa chica y no pasó nada, pero la noche siguiente, que era nuestra última noche, su madre la trajo de nuevo. Entonces pensé, eso es fe. Y cuando fui a rezar por ella, hubo una dulce presencia encantadora que la rodeó y recordé ese momento. El hermano Branham estaba en Indiana y estaba orando por estas personas y había una chica allí por la que oró que fue sanada en la plataforma y su prima o quien fuera estaba tocando el piano y cuando vio que estaba sanada, lo que fuera, se notaba que era físico y desapareció, saltó del piano y el piano siguió tocando, simpatizando con Jesús. Amén. Bueno, era sobre su nombre, amén, y Él está ahí para sanar, amén, y así lo sentí esa noche, amén, el gran médico está aquí, el Jesús compasivo, amén, así que recuerdo cantar eso y sentir eso mientras oraba, ¿saben algo, amigos? Se le abrieron los oídos, esto es verdad, conoceré a mi Creador un día, y ella gritó, y salió corriendo del salón y su madre seguía corriendo alrededor, está sanada, está sanada, está sanada, y el Espíritu Santo cayó como en el día de Pentecostés sobre esas personas. La fe es una de las cosas más importantes para un cristiano. Creer que Dios puede sanar estas cosas. Pero todos tienen ese momento que nunca olvidan. Pero estoy predicando y al final del servicio estoy realmente predicando sobre la flecha de la liberación de Dios. Y una unción cayó en esa sala y Lauren estaba en el altar y ella clamaba a Dios. Así que una de las experiencias más grandiosas fue estar allí y que mi hija recibiera el bautismo del Espíritu Santo mientras yo predicaba y verla en el altar llorando, mocos saliendo de sus manos y adorándose a sí misma a Dios, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Lo recuerdo, hermano Adam, como si fuera ayer. Mi cabello solía ser realmente corto y probablemente estaba justo aquí y siempre quise el cabello largo. Y recuerdo que en True Word fue tan increíble porque no estaba muy saludable en ese momento. Y, ¿sabes? Él simplemente estaba en el servicio y, ¿sabes? El hermano Timothy Pruitt estaba predicando. Recuerdo estar un poco distraída. Estaba mirando a todas estas otras chicas y era como, son tan bonitas, cosas así. Y, ¿sabes? Empecé a sentirme muy insegura. Y recuerdo hablar con el Señor y dije, Señor, ¿cómo puedes sanar mi pelo dañado? Y justo cuando oré eso, Él empezó a contar el testimonio de María en ese momento, Brit. Y ella, ¿sabes? Realmente me habló. Y simplemente supe que el Señor me dijo, ¿cómo voy a restaurar tu cabello, tu longitud deseada? Y todavía está creciendo, pero es mucho más largo que todo. Y solo agradezco al Señor por eso. Estaba sentado en la iglesia un día y hasta ese momento viví mi vida con miedo al infierno.
Sabes, eso era todo. Se trataba más del miedo que del amor. Y recuerdo ese día, no se trataba de que el pastor predicara algo realmente grande o nada por el estilo, ¿sabes? Quiero decir, él solo dijo sobre cómo quiere ver el rostro de Dios, ¿sabes? Y pensé, quiero eso también, ¿sabes? Y quiero decir, ese miedo que solía sentir, recuerdo que simplemente desapareció. Y el deseo de ver el rostro de Dios, de ver el rostro de Jesús, ¿sabes? Eso lo reemplazó, el amor, ¿sabes? Y recuerdo ese día, simplemente empecé a llorar. Y fue un momento hermoso para mí. Estos recuerdos, estos testimonios, todo es Dios. Y ustedes, los jóvenes de este mensaje, son importantes, no solo para estos ministros, sino para Dios. Porque lo que les diría a los jóvenes hoy, con este mensaje, es que son amados. Son amados. Eres importante, tienes un lugar. Todos fuimos jóvenes y tú eres joven. Y les pediría que dediquen su vida a Cristo. Eres quien Dios te hizo ser y te hizo de esa manera especial para expresarlo. Separa la idea de cada hombre y lo que te han enseñado, ya sea correcto, incorrecto o indiferente. Y descubre quién es Cristo, dónde está Cristo, y luego averigua quién es y dónde está. Descubrirás que este mensaje es verdad. Pienso que lo que mantendrá a los jóvenes en esta hora no son un montón de reglas y prohibiciones, sino tener una experiencia real. Y así animaría a cada joven a buscar al Señor por sí mismo. Que la Biblia dice, cuando me busques te encontrarás a ti mismo, cuando me busques con todo tu corazón. Las decisiones más importantes que puedes tomar. Es vivir para Jesús y nunca he visto nada igual. De aquí a... me despido de este mundo de una manera u otra. Nunca podrás quitarme eso. Jesus blinded all my darkness. He sparked my heart within. His grace and mercy lit a passion, consume my sin. Now like a city on a hilltop, I'll shine through the night. I am a lamp made for His glory. I will not hide.
watch it burn. Shout it from the rooftops, shout it till everyone has heard. This love will never be extinguished, and it's alive and free. I'm overtaken by His power, His Spirit in me, His Spirit in me, His Spirit in me. I've been touched by a fire, so let the world come and watch it burn. Shout it from the rooftops, shout it till everyone has heard. Jesus has changed my life, His name be lifted high. This holy fire's burning inside of me. Jesus has changed my life, His name be lifted high. This holy fire's